Pensé que iba a ser una tarde normal. Mi hija se había ido de la ciudad por unos días y finalmente decidí contratar a alguien para que limpiara el césped cubierto de maleza fuera de la casa de nuestra familia. Nada inusual, nada sospechoso, solo otro día tranquilo en una casa en la que había vivido durante casi 20 años. Aproximadamente una hora después de que llegara el trabajador, mi teléfono comenzó a sonar. Respondí casualmente esperando que me preguntara dónde guardaba las herramientas de jardinería o tal vez me dijera que había terminado. En cambio, su voz sonaba temblorosa. «Señor, necesito preguntarle algo». Inmediatamente sentí que la tensión aumentaba en mi pecho. Bajó la voz casi hasta el susurro. «¿Hay alguien más dentro de tu casa en este momento?» Me congelé. Le dije que no. Mi hija está fuera de la ciudad y actualmente estoy en el trabajo. ¿Por qué? Hubo silencio durante 3 largos segundos. Luego dijo palabras que me helaron la sangre. «Porque escucho llorar viniendo de tu sótano y sé que eso no es un televisor». En ese preciso momento me di cuenta de algo aterrador. Solo hay una razón por la que alguien estaría en ese sótano y se suponía que nadie sabría qué había allí abajo. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Quédate conmigo porque esta historia se vuelve más oscura de lo que nadie podría imaginar. Durante años había vivido en un vecindario suburbano tranquilo donde todos se conocían. Mi hija Emily y yo nos habíamos mudado allí después de perder a mi esposa en un terrible accidente casi 10 años antes. Desde entonces, la vida se había vuelto simple y predecible. Trabajé muchas horas dirigiendo una pequeña empresa de construcción mientras que Emily se centró en la universidad y el trabajo a tiempo parcial. Nuestra casa tenía una característica extraña que la mayoría de la gente nunca conoció: el sótano. Era viejo e inacabado. El dueño anterior había dejado estantes oxidados, muebles rotos y cajas de almacenamiento selladas llenas de basura. Ni Emily ni yo pasamos tiempo allí abajo. De hecho, hacía más de 2 años que no entraba a ese sótano, o al menos eso creía. Esa mañana, Emily se había ido a pasar el fin de semana con amigos. Me quedé atrás porque tenía reuniones de trabajo y necesitaba ponerme al día con el papeleo. Mirando hacia afuera, noté que la hierba había crecido vergonzosamente alta. Entonces, llamé a un servicio de jardinería local y contraté a un trabajador llamado Daniel. Parecía educado, de unos 30 años, con una voz amigable, nada inusual. Le di la dirección y me fui a trabajar. 1 hora después, llegó la llamada. «Señor, escucho llorar». Al principio, pensé que estaba bromeando. «¿De qué estás hablando?» Dejé de cegar cuando escuché sonidos extraños provenientes de una de las ventanas del sótano. Suena como alguien llorando pidiendo ayuda. Mi respiración se detuvo. Eso no tenía sentido. Le dije a Daniel que no había nadie en casa. Susurró de nuevo. «Sé cómo suena llorar, señor. Alguien está ahí abajo». Sin pensarlo, salté a mi auto y conduje más rápido de lo que había conducido antes. Durante todo el viaje, seguí reproduciendo posibilidades en mi mente. Alguien había entrado. Emily estaba escondiendo a alguien en secreto. Podría ser un animal, pero en el fondo sentí algo mucho peor. Cuando finalmente llegué a la casa, Daniel estaba parado afuera, cerca del camino de entrada, luciendo aterrorizado. Le pregunté dónde lo escuchó. Señaló hacia la ventana lateral del sótano. Y luego lo escuché yo mismo. Un llanto débil, suave, débil, desesperado. Sonaba humano. Mis manos comenzaron a temblar mientras caminaba hacia la entrada del sótano ubicada detrás de la casa. La puerta estaba cerrada. Eso no tenía sentido porque nunca usé ese candado. Agarré una llave de repuesto escondida en el garaje y abrí la puerta a la fuerza. El aire del interior se sentía helado. Encendí mi linterna y bajé lentamente las estrechas escaleras de madera. Al principio no vi nada. Cajas viejas, polvo, estantes rotos. Entonces escuché movimiento, otro grito proveniente de la pared trasera. Me acerqué. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes. Uno de los estantes grandes había sido movido. Detrás había una puerta oculta. Me quedé allí congelado. Había vivido en esta casa durante casi 20 años y de alguna manera nunca me había dado cuenta. Aparté el estante a un lado. La habitación oculta era pequeña, oscura, con paredes de concreto desnudo. Y sentada en la esquina había una adolescente de no más de 16 años. Tenía las manos atadas y el rostro cubierto de lágrimas. Ella me miró e inmediatamente gritó: «¡Por favor, no dejes que vuelva!». Todo mi mundo se detuvo.
Corrí hacia ella y le desaté las manos. ¿Quién te hizo esto? Su respuesta destrozó todo lo que creía saber. Tu hija. Di un paso atrás con incredulidad. Eso es imposible. Pero la niña siguió llorando. Ella me secuestró hace 3 días. Ella dijo que su padre nunca lo sabría porque nunca revisa el sótano. Mis piernas casi ceden debajo de mí. No, Emily, no. Mi hija no. Me tropecé escaleras arriba y no pude procesar lo que acababa de escuchar. Daniel vio mi cara e inmediatamente preguntó qué pasó. Apenas podía hablar. Llamé a la policía. En cuestión de minutos, los oficiales inundaron la propiedad. Interrogaron a la niña y la transportaron a salvo a un hospital. Luego registraron el sótano y lo que encontraron fue aún peor. Dentro de contenedores ocultos, descubrieron pertenencias personales pertenecientes a 3 adolescentes desaparecidos reportados en los últimos 6 meses. Teléfonos, mochilas, joyas, identificaciones escolares. Me sentí físicamente enferma. Mi hija había estado viviendo una doble vida. La dulce niña que crié se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Horas más tarde, la policía rastreó a Emily a través de la señal de su teléfono en una gasolinera a casi 50 millas de distancia. Fue arrestada de inmediato. Más tarde, los investigadores revelaron algo horrible. Emily se había involucrado con un grupo en línea obsesionado con secuestrar adolescentes vulnerables y traficar información por dinero. Ella había estado operando en secreto durante casi 1 año. Y como trabajaba muchas horas, nunca noté las señales de advertencia. Durante días no pude dormir. Repetí cada conversación, cada sonrisa, cada cena familiar. ¿Cómo me perdí esto? ¿Cómo fracasé como padre? Pero un pensamiento me atormentaba más. Si no hubiera contratado a Daniel esa tarde, esa chica del sótano tal vez nunca hubiera sobrevivido. A veces la vida cambia debido a una simple decisión, un momento aleatorio, una llamada telefónica y un extraño dispuesto a hablar cuando algo le parecía mal. La gente a menudo cree que el peligro proviene de extraños fuera de la casa, pero a veces la verdad que se esconde dentro de su propia casa es mucho más aterradora. Pasé años creyendo que conocía a mi hija mejor que nadie en el mundo. Estaba equivocado. Esa tarde, un trabajador común del césped salvó una vida inocente simplemente porque escuchó atentamente y confió en sus instintos. Nunca ignore los sonidos inusuales. Nunca descarte los sentimientos extraños porque la verdad que se esconde a puerta cerrada puede destruir todo lo que crees saber. Y a veces las personas más cercanas a ti guardan los secretos más oscuros.